Hola a todos, mi nombre es Sebastián Barrera. En este video hablaremos sobre la instalación y puesta en marcha de nuestras UPS de 10 hasta 60 kVA online trifásicas alta frecuencia. Las UPS Netion online trifásicas son de alta frecuencia ya que están construidas con IGBTs en su etapa de rectificador e IGBTs en su etapa de inversor. Estas UPS son altamente eficientes y de un tamaño reducido, especiales para aplicaciones como call center, redes de cómputo, universidades y otras aplicaciones más. Gracias al diseño de alta frecuencia de este tipo de UPS es posible instalar baterías internas en una capacidad de hasta 60 baterías de 9 amperios en los modelos de 10 y 15 kVA trifásicas, y en los modelos de 20 a 60 kVA trifásicas podemos instalar hasta 20 baterías en diferentes tipos y tamaños según el tiempo de autonomía requerido por el cliente. Aquí podemos ver un poco del diseño de alta frecuencia en la UPS. También, como podemos observar, la UPS cuenta con un espacio interno para 60 baterías 12 voltios 9 amperios. En este momento tiene un banco previamente instalado de 20 baterías 12 voltios 9 amperios, las cuales a este tipo de UPS, según la capacidad, nos da una autonomía promedio de 5 minutos, también pudiendo aumentar su banco interno de hasta 15 minutos según la capacidad de la UPS. Para la correcta instalación y puesta en marcha de las UPS Netion trifásicas online alta frecuencia de 10 hasta 60 kVA, es necesario seguir varias recomendaciones, tales como el calibre de cable de las acometidas, la capacidad de los breakers de protección y demás. Esta información será suministrada por el asesor comercial mediante un diagrama unifilar. Si no tenemos en cuenta estas recomendaciones, corremos un riesgo eléctrico tal como sobrecalentamiento en las acometidas, un cortocircuito, esto pudiendo generar incendios y provocando problemas en el desempeño de la UPS. Aquí tenemos una UPS trifásica online Netion alta frecuencia de 10 kVA. Para su correcta instalación requerimos de la acometida eléctrica en calibre de cable 10 AWG de preferencia multifilar, los cuales cuentan 3 fases, un neutro y una tierra. Esto según diagrama unifilar entregado previamente por el asesor comercial. La UPS trae accesorios en los cuales encontramos el manual de usuario, los cables de conexión USB y RS232 y el CD para monitorear la UPS localmente. En este momento la UPS se encuentra en modo batería. En la parte frontal de la UPS se puede encontrar el display LCD táctil para monitoreo y configuración de la misma. Como podemos observar, podemos mirar funciones básicas como voltaje de entrada, voltaje de salida y estado actual de las baterías. En la parte posterior de la UPS encontramos el botón de arranque en frío o cold start, el EPO, parado de emergencia, los puertos de comunicación USB, RS232, el sensor de temperatura para las baterías como accesorio, los slots inteligentes donde van conectadas las tarjetas SNMP de comunicación, los extractores de la UPS. Encontraremos los puertos para los conectores de emparalelamiento de la máquina. Encontramos el breaker de bypass, la llave de mantenimiento de la UPS, el breaker de entrada de la máquina y el breaker de baterías. Debajo de esta tapa encontraremos las borneras de conexión para la instalación y puesta en marcha de la UPS. Antes de proceder con la instalación de nuestra máquina, queremos hacerle una serie de recomendaciones. Antes de instalar la UPS debemos verificar su estado físico, que no se encuentre golpeada, rayada o con abolladuras, esto con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento y evitar a futuro daños en la UPS. La UPS deberá ser instalada en un cuarto adecuado para trabajo continuo,
esto con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la misma. Debemos tener en cuenta que debe contar con un sistema de refrigeración para mantener la temperatura de la UPS. Debe estar alejada de fuentes de calor o de los rayos del sol. También debemos tener en cuenta que la UPS debe tener un espacio de 30 centímetros a su alrededor para futuros mantenimientos, tanto preventivos como correctivos. Con un destornillador de estrella retiraremos los tornillos que aseguran la tapa, donde encontraremos las borneras para la instalación de la UPS. El neutro y la tierra no deben ser puenteados en la salida de esta UPS, ya que esto produce interferencia y mal funcionamiento en la misma. Recordemos que la topología interna de la UPS es de alta frecuencia, por lo tanto es posible instalar un número determinado de baterías en el interior. Para nuestra correcta instalación debemos tener en cuenta nuestras medidas de seguridad. Recordemos que primero se debe instalar el polo a tierra, esto para protección de la máquina y para protección nuestra. Luego de esto realizaremos la conexión de las acometidas de entrada y salida de la UPS. Conectamos, como les dije anteriormente, primero el polo a tierra por protección eléctrica. Después conectaremos el neutro de entrada posteriormente conectaremos la fase de entrada 1 fase de entrada 2 fase de entrada 3. Luego de esto conectaremos neutro de salida fase de salida 1 fase de salida 2 y fase de salida 3. Acá también encontramos la conexión de borneras para banco externo. Como anteriormente lo habíamos mencionado, la UPS ya cuenta con un banco interno. Por tal razón no es necesario conectar nada en estas borneras. Como podemos observar, ya conectamos nuestros cables. En esta parte encontramos la conexión de entrada. Fase 1 de entrada, fase 2 de entrada, fase 3 de entrada, neutro de entrada y tierra. Y en la segunda sección de las borneras encontraremos fase 1 de salida, fase 2 de salida, fase 3 de salida y neutro de salida.
Las borneras que encontramos acá son las borneras de conexión para banco externo de baterías. Como lo habíamos dicho previamente, la UPS ya cuenta con un banco de baterías interno. Por tal razón, no hay nada conectado en estas borneras. Después de realizar la conexión y de haber subido previamente los breakers del tablero principal de alimentación de la UPS, verificaremos los voltajes de entrada de la máquina. Fase 1, 122 voltios, fase 2, 123 voltios, fase 3, 121 voltios. Este voltaje es óptimo para poder iniciar la UPS, ya que está dentro del rango de funcionamiento de la máquina, que es desde 70 hasta 150 voltios en su entrada al vacío. Luego de esto, procederemos a verificar que no haya ningún tipo de retorno en la salida de la UPS. 0 voltios en la fase 1, 0 voltios en la fase 2 y 0 voltios en la fase 3. Esto nos garantiza que no vaya a haber ningún retorno de voltaje y nos pueda ocasionar algún tipo de cortocircuito con la entrada de la UPS. Procederemos a energizar el breaker de las baterías para verificar el voltaje del banco de baterías interno. El voltaje está en 258 voltios DC. Esto significa que las baterías cuentan con un voltaje de flotación alrededor de los 12.5 voltios DC. Realizaremos la puesta en marcha de nuestra UPS. Para esto debemos seguir una secuencia para subir los breakers. Primero debemos energizar el breaker de las baterías. Segundo, debemos energizar el breaker de entrada. Y por último, energizamos el breaker de bypass. La UPS emitirá un sonido de encendido y activará sus ventiladores. Esta UPS cuenta con un sistema de encendido en modo batería. Para realizarlo procederemos a subir inicialmente el breaker de batería. Luego de esto oprimiremos el botón de Cold Start durante 3 segundos aproximadamente y la máquina emitirá un sonido de confirmación. Luego de realizar correctamente el procedimiento de encendido de la UPS y seguir la secuencia de encendido de los breakers, la UPS arranca en un modo llamado modo bypass. Como podemos observar, la UPS cuenta con un display touch. Para poder encender la UPS en modo línea, debemos oprimir en la pantalla Control, UPS On y nos solicitará un password que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. OK y le damos Start. La UPS se tardará unos segundos en entrar en modo línea. Como podemos observar, la UPS ya empieza a arrojarnos el gráfico de modo línea y está cargando las baterías. En este momento la UPS se encuentra instalada y encendida. Como podemos apreciar, la UPS está emitiendo un sonido alto que proviene de los ventiladores. El ducto de ventilación y el sistema de refrigeración de la UPS es inteligente. Por tal razón, a medida que nosotros le conectamos mayor cantidad de carga, la UPS aumenta las revoluciones por minuto de los ventiladores, esto garantizándonos un mejor flujo de aire y una mejor refrigeración en los componentes de potencia de la máquina. Vamos a navegar un poco en el panel de la máquina. Empezaremos por la parte de entrada. En la entrada de la UPS nos muestra voltaje por cada una de sus fases, corriente, voltaje en el bypass, frecuencia y frecuencia en el bypass de la UPS. Como les dije, en cada una de sus fases, R, S y T.
En este momento tenemos una carga conectada de 20 amperios por fase aproximadamente. Luego pasaremos a verificar el inversor de la UPS, donde nos muestra las mismas variables, pero en esta nos muestra corriente a la salida de la máquina y porcentaje de carga conectado en cada una de ellas, así como voltaje de salida, voltaje de bypass y voltaje de entrada. Verificaremos el estado de las baterías. Aquí encontramos la información del número de baterías, el grupo de baterías, la capacidad de las baterías, voltaje y porcentaje de carga de las mismas. También nos muestra el estado en el que se encuentra el cargador. En este momento las baterías se están cargando. Acá podemos observar que el cargador está encendido y nos dice que las baterías se encuentran en un modo de carga flotante. Encontramos los voltajes de salida de la UPS y la información de salida de la misma por cada una de las fases. Acá ya nos muestra voltaje de la salida, corriente en la salida, porcentaje de carga, potencia activa y potencia aparente en cada una de las fases de salida de la UPS. También podemos observar información general como día, hora y fecha. Esto para garantizarnos el log de eventos con el que cuenta la UPS. Ahora realizaremos el procedimiento de apagado de la UPS. Esto con el fin de garantizar un buen apagado cuando necesitemos hacer un mantenimiento de bypass o un retiro de la UPS del sitio. Oprimimos en la pantalla Control UPS Off y nos va a solicitar el password, que recordemos que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. OK y le damos a apagar. La UPS emitirá un sonido. Luego de esto podemos proceder a apagar en la parte posterior de la UPS el breaker de bypass y el breaker de entrada. Esperamos unos segundos y la máquina automáticamente apagará su pantalla LCD. Después procedemos a bajar el breaker de baterías y realizaremos el mantenimiento o el retiro de la UPS mientras sea necesario. En este video hemos visto la configuración, puesta en marcha, instalación de nuestras nuevas UPS Netion Online de 10 a 60 kVA trifásicas alta frecuencia, así como su configuración desde el panel LCD táctil, su encendido y apagado por medio de clave. En un próximo video estaremos viendo la instalación de una UPS Netion trifásica online alta frecuencia de 40 kVA, ya que con respecto a este video y a esta instalación que vimos el día de hoy, cambia ligeramente en el panel y en la instalación en la parte posterior de las borneras. Si te gustó el video, no olvides dejarnos tus comentarios, darnos un like y suscribirte a nuestro canal, para que así como tú, más personas se capaciten sobre nuestras UPS. Hasta un próximo video.